Israel no los entrega, está obligado a juzgarlos y a condenarlos eventualmente. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y estamos viviendo un momento muy grave para la vida nacional. Una joven que había trabajado en el Congreso pone sobre la mesa un tema muy delicado: el tráfico de favores sexuales dentro del Congreso. De pronto, esta chica aparece asesinada por sicarios en 2 motos de 60 balazos. Matan al taxista del vehículo en el que ella iba, y ella finalmente, como ya señalamos, luego de una penosísima agonía, falleció por la gravedad de sus heridas. Y lo que ha saltado a la luz es un asunto terrible, porque el congresista Juan Burgos de Podemos Perú, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado que está iniciando una investigación, ha citado al oficial mayor, ha citado al funcionario Jorge Luis, exfuncionario Jorge Luis Torres Sarabia, que estaba directamente vinculado a la contratación de esta chica asesinada finalmente. Y de lo que ha hablado el congresista Burgos es de la presunta existencia de una red de favores sexuales dentro del Congreso de la República, no solo para servir a las pasiones de algunos congresistas, es decir, como parte de los favores que estos recibían, sino para comprar votos. Es decir, el Congreso de la República convertido, y yo insisto, y no creo ser grosero en decirlo, un burdel para algunos congresistas. Una vergüenza, porque es una vergüenza que incluye la degradación en la relación con las mujeres en el Perú. Y una vergüenza que el país no puede permitir. Y por eso esta investigación debería recibir el respaldo de todos e ir hasta el final. Igual que la que tiene que hacer de inmediato la Fiscalía, sin ningún tipo de restricción, y caiga quien tenga que caer. Porque ahora resulta que había rumores sobre la existencia de esta red, pero ahora las evidencias van a tener que ser puestas sobre la mesa. Estamos conectados con Antonio Maldonado. Antonio, la agenda, ex procurador, la agenda original de nuestra entrevista era otra, pero yo creo que es importante conocer tu opinión sobre esto que estamos conociendo. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto saludarte. En efecto, coincido plenamente con tu caracterización y calificación de los hechos y de los protagonistas. Estamos en una situación muy grave y el Congreso, lejos de mostrarnos sus virtudes republicanas, nos muestra lo más hediondo que puede apreciarse en la conducta humana. Esos son los hechos graves con cuya caracterización descrita por ti coincido plenamente. Ahora, porque el problema es que si se acredita, porque es muy firme la postura de Burgos, ¿eh? Y yo supongo que Burgos tiene esta postura porque algo de información más de la que nosotros podemos conocer ahora tiene, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, Antonio, si se acredita que todo esto es verdad? Es decir, que efectivamente había una red de uso de jovencitas para, a través de sus favores sexuales, insisto, no solo satisfacer las pasiones de los señores congresistas, sino de incluso comprar votos. Es decir, ¿esto qué delito configura? No sé, más allá de si merecen seguir funcionando un Congreso con gente así, ¿no? Exactamente, Nicolás, tú lo has dicho muy bien. La pregunta de fondo es esa, y yo creo que en vez de estar poniendo sobre la mesa temas frívolos por parte del gobierno de la señora Boluarte como la pena de muerte, hay 2 únicos temas en la agenda nacional desde mi punto de vista que deben ser puestos sobre la mesa. Uno es qué se hace con este Congreso. Es intolerable que un Congreso de esta naturaleza continúe funcionando. Y el otro, un gobierno cómplice con este Congreso. Es intolerable que un gobierno de esta naturaleza siga en el poder. Esos son los temas de agenda. Pero más allá de eso, los hechos tienen múltiples dimensiones. Y una de las dimensiones es una dimensión penal, indudablemente. Y cuando hablamos de la dimensión penal, tal vez uno de los efectos más graves es este que tú has referido, los favores sexuales, etcétera, que nos refieren en realidad a una de las formas de esclavitud moderna más deleznables del mundo. Y estamos hablando de la trata de personas y la explotación sexual.
conductas previstas y penadas en nuestro ordenamiento jurídico penal con penas muy altas. Y lo que esperaríamos es que la fiscal de la Nación disponga, si no lo ha hecho ya, disponga en las siguientes horas una actuación de investigación rigurosa, muy fuerte, en respeto de los principios de la debida diligencia a los cuales se debe el Ministerio Público, y configurar las hipótesis delictivas que desde mi punto de vista son dos, como he dicho, trata con fin de explotación sexual y la explotación sexual de la misma, produciéndose una situación de concurso real heterogéneo de delitos, siendo la pena por cada uno de ellos 15 años, que se suma en virtud de este concurso real, pero que no debe superar los 35 años de pena privativa de la libertad. Eso en la dimensión jurídico-penal, pero en la dimensión política, reitero, yo creo que lo que estamos viendo es un problema mucho más complejo. Y por supuesto, lo que estamos apreciando en la parte penal es la intervención, la actuación de una organización criminal con un brazo armado, porque este comando que ejecutó a la señorita, la abogada, es un comando que no tuvo las armas el día anterior, es un comando preparado para ese tipo de actuaciones, 2 vehículos, 2 motos, por los impactos se nota el uso de pistolas automáticas en forma de ráfaga o fusiles automáticos en forma de ráfaga. En fin, estamos viendo entonces una suerte de organización criminal con un brazo armado ejecutor, brazo que puede ser integrado incluso por el Tren de Aragua, o una mezcla de policías corruptos, el Tren de Aragua, etcétera. Es decir, eso ya lo hemos visto en el Perú, con el caso de Rodrigo Franco. Claro, el problema es que estamos yendo ya a unos niveles, ¿no? Muy graves, sí. Pero la conclusión es decir, penalmente, porque incluso acá se agrega un ingrediente que ya es perverso, que todo esto se ha hecho con recursos del Estado. Es decir, si se ha montado una red de explotación sexual de mujeres para servir a los congresistas en sus necesidades, si es que la palabra es la correcta en este caso, y para comprar votos, y que eso se ha hecho con la plata de todos los peruanos. Es decir, sí. Esto, o sea, ¿cuántos años de cárcel va a merecer la gente involucrada? Pero lo otro es lo que tú dices, Antonio. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con este Congreso? Sí, yo creo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué nos hacemos? Sinceramente, yo creo que la ciudadanía debe plantearse la discusión. El debate nacional tiene que plantearse sobre si este Congreso merece seguir existiendo. Claramente. Y desde mi punto de vista, ha hecho todos los esfuerzos para ser cerrado. Y no veo razón alguna para que la población tolere ese tipo de conductas. El Congreso las tolera, se arrepiente cuando salen a la luz pública. No tengo duda alguna de que el señor Burga tiene buenas intenciones, pero tiene limitaciones. Él no puede conducir una investigación independiente e imparcial. Finalmente va a terminar sometido a presiones de sus pares o conciliando, y esto va a terminar en nada. La ciudadanía tiene que expresar su indignación, Nicolás, me parece, planteándose el tema de si este Congreso merece seguir existiendo. Y esa es la discusión de fondo. Ahora, el problema es que, como decía al comienzo de esta entrevista, te habíamos convocado, Antonio, para hablar de otros temas, no de este, ¿no es cierto? Es decir, la ley esta, por ejemplo, sobre la detención preliminar, ¿no es cierto? El Congreso saca la ley, el Ejecutivo inmediatamente la promulga, y el Congreso se arrepiente luego por la presión nacional, es decir, de todos lados, de que esto era una barbaridad, y han tenido que retroceder y aprobar la derogación de la ley que el mismo Congreso había aprobado días antes. Pero ahora resulta que el gobierno no quiere promulgarla, Antonio. Sí, no quiere promulgarla, Nicolás, me parece, porque está protegiendo a este personaje lamentable que es el vocero presidencial, involucrado en otro caso atroz, donde las personas más vulnerables, los niños, han sido víctimas de una serie de delitos, por esto de Caliwarma. Entonces, me parece que realmente estamos en una situación en la que yo creo que el silencio es cómplice, y hay que salir a expresar públicamente, por lo menos, la palabra. No podrán meterla a la cárcel, no podrán amedrentarla, en una actitud lumpen, quienes ahora vulneran el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y nos llevan a un estado de cosas inconstitucional,
como ha sido definido en lo que se refiere a Colombia por la Corte Constitucional de Colombia, al referirse a estados de cosas que realmente vulneran el Estado de Derecho o lo erosionan totalmente. Y esa es la situación. Ahora, por supuesto que el señor Torres Arabia está negando todo, ¿no es cierto? No me extraño, Y un va a cínico decir, total, ¿no? y dice que todo es mentira, pero en fin. Por En supuesto. todo caso, no es él el que va a decidir, ¿no es cierto?, que es verdad y que es mentira en este caso. Antonio, Exactamente. para terminar y puntualmente, a requerimiento de la Fiscalía y del Poder Judicial se está solicitando la extradición de Leán Carp y Avi Danón, que era digamos, supuestamente era el encargado de la seguridad, Alejandro Toledo, pero era bastante más que eso, ¿no? Claro. ¿Qué posibilidades reales hay de que esta extradición ocurra? ¿Hay antecedentes de que con Israel se haya producido una extradición? Sí, me parece que hay antecedentes cercanos donde, pese a no existir tratado de extradición, en virtud de los principios de asistencia y reciprocidad, hemos nosotros entregado a algún ciudadano israelí dentro de los pasados 10 años, me parece que ha ocurrido esto. Pero más allá de los precedentes, y pese a no existir tratado, y reconociendo que es un escenario complejo, está muy bien que el Estado peruano haya aprobado la extradición de estas dos personas involucradas en gravísimos actos de corrupción, tienen que enfrentar la justicia peruana, eventualmente tienen que ser sancionados penalmente, etcétera, y no importa que no exista el tratado, es decir, no es que sea fácil el escenario, como reitero, pero se pueden invocar principios de derecho internacional, en última instancia el principio audedere adjudicar, es decir, si Israel no los entrega, está obligado a juzgarlos y a condenarlos eventualmente. Antonio, muchas gracias por atendernos, como siempre muy gentil. Un abrazo. A ti, Nicolás, un gran abrazo, cuídate mucho. Muy buenos días.